y textos así, ¿no? Y bueno, esa sería una. La segunda es personal, ¿no? O sea, en el Concilio de Nicea se agregaron los deuterocanónicos, los libros que tienen la escritura católica. Ahí se agregaron o fue después en Concilio de Nicea. Y la Septuaginta ya los tenía agregados esos libros, o no sé, si he tenido esa espina ahí. Bendiciones, hermanos. Cambio. Bendiciones, Nico. Bueno, yo voy a comentar aquí brevemente y Rabí Pastor va a hacer su comentario. No, los deuterocanónicos no se agregaron en el Concilio de Nicea, ya los traía la versión de los 70. Hasta donde yo sé, no se sabe exactamente quién los agregó, pero es que los usaban las congregaciones de judíos de habla griega. Es oscuro el origen, ¿no? Cuando se agregaron, pero el caso es que nos llega la versión de los 70 ya con los deuterocanónicos, y la Iglesia Católica adopta esta forma. Incluso acabamos de comentar que nuestra amadísima Biblia protestante los incluyó en sus primeras ediciones y después la Sociedad Bíblica los excluyó. Ahora bien, que los hebreos, los de habla hebrea, rechazaron los deuterocanónicos de la versión de los 70. Por ahí. Por otro lado, Mateo 28:19 sí está en los manuscritos de que disponemos. No así la primera de Juan, y creo que ahí Rabí Pastor va a responderte ampliamente. Yo he escuchado mucho que Mateo 28:19 fue añadido, pero no, esa es una mentira, porque sí está en el texto griego. Rabí, adelante, cambio. Bueno, mi querido hermano, creo que es Nico. Sí, creo que el canon tardó mucho en cerrarse y no podría estar en la vamos a decir, versión de los 70. No creo que haya estado el canon cerrado así. Esto se tardó mucho tiempo en compilar, y creo que los mismos libros se responden porque se citan unos a otros en la Biblia. Esa es una de las reglas, vamos a decir, de cerrar un canon, ¿verdad? Así que a otros libros no aparecen en la época. Macabeos aparece posteriormente. Creo que se tenía esa literatura, después se la confirma con el famoso hallazgo de la cueva de Qumran, que es 1950, este hallazgo, y recién se puede cotejar mucho de los textos. Inclusive me enteraba que el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis tardó hasta el siglo III o IV de la era común, de la era cristiana, en ser aceptados en el canon, porque las presiones, un poco el libro de Hebreos, por quién eran los destinatarios, no era muy bien mirado y muy bien visto, porque parecía un libro apuntado a la etnia judía, pero en realidad es un libro tremendamente instructivo en cuanto a doctrina y en contra de cualquier sectarismo. Inclusive es maravilloso. Así que no creo que estos hayan sido aceptados. Ya cuando fueron analizados, recuerdo ahora, estoy recordando un poquito de Historia Eclesiástica 1, parece ser que fueron aceptados en algún momento, pero considerados ya a ser analizados como deuterocanónicos. No sabemos, no hay ningún escrito de Papías, parece ser discípulo de Juan del siglo II, estamos hablando de años 120, de la era común, 120 en adelante, 130, imagínate que está muy cerquita a
a la partida de nuestro hermano Juan, el apóstol Juan. Parece que sus discípulos, entre ellos, no me recuerdo el nombre del otro, pero uno era Papías, que hace revisión de los evangelios y todo, acepta muy bien el evangelio de Mateo y del Marco, le hace una revisión en alguno de sus escritos que se llama Las Máximas del Señor, hablando del Señor Jesucristo. Él, que tenía una regla de medir, porque era discípulo directo de Juan, hace una revisión y creo que en los comentarios son maravillosos, y él dice que estos evangelios son correctísimos. Eso es de los escritos más antiguos, y estamos muy contentos que alguien haya dado testimonio de haber revisado esos documentos. En ningún momento hace ninguna referencia a otra cosa, ni a otro evangelio. Estamos hablando año 120 en adelante, en el siglo II. No hace mención a ninguno de otros evangelios ni comentarios, así que los libros deuterocanónicos fueron considerados de consulta y de segunda línea, porque no se podía comprobar su origen y su fuente de inspiración para la época. Al revisarse era muy pobre. Realmente puedes leerlos hoy y darte cuenta que sabiduría es una copia, una recopilación un poco de los Salmos, un poco de Proverbios, un poco de Eclesiastés, ese textos sacados afuera y agregados en otro libro. No hay nada de nuevo. Y así, etcétera, etcétera, con otros. Así que no sabría decir exactamente, pero desde el vamos, la Iglesia los consideró de consulta nada más, y no los consideró altamente inspirados o inspirados por el Espíritu Santo, a lo que nosotros llamamos inspiración plenaria, ¿no? A ver, tenía una idea más, pero se me acaba de ir. En cuanto a los errores gramaticales, no recuerdo ahora, pero sí, tenemos un ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos. Y yo diría que la pena que hay, lo que me apena o me da tristeza, es que Reina Valera, siendo un texto tan rico y tan lindo en cuanto a expresiones y utilización del lenguaje, no haya sido revisado el texto y mejorado. Creo que en los años de 1950 en adelante, 1970, 1980, se decide hacer una mejor revisión y se le propone a los encargados de Reina Valera, a los que tenían las sociedades bíblicas que tienen, vamos a decir, el copyright y los derechos, de poder hacer una versión más actualizada utilizando los manuscritos encontrados más antiguos, al cual se le llama el Códice Sinaítico y el Códice Vaticanus, y hay uno más que no recuerdo yo ahora, y que se podía mejorar el texto, pero siempre en la misma métrica Reina Valera, que es tan agradable y tan querida por todos los latinos. Pero los que tenían, vamos a decir, los derechos, no quisieron mantener esa tradición como venía y mantenerla así, porque si así se vendió mucho y se la aceptó igual porque había que tocarla. Muchos de ellos lo vieron como un gran negocio, si fue un gran negocio hasta ahora vendiéndose así, porque iba a retocarla, y no quisieron para nada retocar. Entonces, ¿qué ha sufrido Reina Valera? Ha sufrido solamente una actualización del lenguaje, pero no ha sufrido lo que se llama una nueva revisión. Hay algunas que han mejorado un poquito el texto, creo que la contemporánea y algunas de ellas, o la depurada y alguna que se llama, pero no han revisado vamos a decir, en el tiempo que Casiodoro de Reina hace la traducción. Solo se contaba con algunos cientos de copias de manuscrito, copias de copias, ¿no? El famoso texto mayoritario o textus receptus, el texto mayoritario. Entonces, mucha gente ha defendido, bueno, si la mayoría de texto encontrado es el texto mayoritario que data del siglo IX al siglo XV, bueno, es el texto mayoritario, debe tener el mejor texto. Pero al ocurrir este hallazgo de la cueva de Qumran, se pudo revisar texto más antiguo y hubo hallazgos mucho más importantes, y hoy se cuenta con más de 5.000 manuscritos que datan de más época más antigua. Entonces a esto se le sabe llamar genealogía. En papirología se llama como derecho genealógico, ¿no? Cuanto más se vaya uno al tronco hasta el abuelo, va a descubrir más original. Y se cree que el texto receptus tiene vamos a llamar el síndrome del teléfono descompuesto. No sé si ustedes lo recuerdan, aquel juego que jugábamos de niños. Cambio. Pastor, le faltó contestarle a Nico cómo 3 son los que dan testimonio en el cielo.
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que esa porción sí es añadida, no está en el original, pero Mateo 28:19 sí está. Tiene una espina clavada, Nico, ahí. Contéstele, pastor. Cambio. Buenísimo, Nico, y pido disculpas porque entre todo el argumento me olvidé esa pregunta. Sí, ese es muy claro, puedes encontrar cualquier Biblia de hoy, cualquiera, digo porque se ha hecho mala fama la Biblia NBI por quien, vamos a decir así, pagó los gastos para hacer las traducciones, el grupo Sondervan, quizás es de dónde consiguieron los recursos, no tiene nada que ver, utiliza el texto Nestlé y parte del Westcott Report, y bueno, entonces es una Biblia por ahí criticada, pero si tú miras cualquier otra, yo tengo una, mira, creo que esa era muy bonita, lo cual ha salido solamente el Nuevo Testamento, así la tengo por aquí a mano, y se llama versión recobro, que es una Reina Valera, pero con la versión del griego, o sea, ha investigado mejor el griego y las palabritas que no estaban del todo correctas, las ha mejorado con el interlineal griego, por eso se llama Reina Valera, o se llama recobro, porque es el mismo texto de Reina Valera, pero mejorado. Ejemplo que te doy rápido en 2 segundos es a donde nuestra Biblia Reina Valera dice paciencia, 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 en varios textos, muchísimos textos, habla de paciencia, pero en el texto original griego nosotros encontramos que en una de las partes la palabra paciencia, que se tradujo paciencia, era perseverancia, y en la otra era largura de ánimo, o sea que no se estaba hablando de lo mismo. Cuando dice añadid a vuestra fe virtud, la virtud, y añadid paciencia, está refiriéndose a perseverancia y no a largura de ánimo. No se trataba de tener paciencia en cuanto prolongar el ánimo nuestro, sino se trataba de perseverar. Entonces, en ese texto puedes ver esa Biblia recobro, vamos a decir que es Reina Valera mejorada por el texto griego, vas a ver que no se encuentra el texto de Primera de Juan 5:7, la parte dis. A eso se llamó la coma Ioania, algo así, Ioania. Algunos le dicen quina, pero Ioania creo, y es la coma, porque 3 son los que dan testimonios, y a partir de ahí, de esa coma, pusieron en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos concuerdan, dice, y en la tierra, dice, la sangre, el agua y el Espíritu. ¿Por qué la coma? Porque de una coma a la otra fue agregado en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos 3 concuerdan. Eso fue agregado al texto en las copias más antiguas, y todas que aparecieron, solamente aparecía la palabra, digamos, el primer texto, 3 testimonios en la tierra, en la sangre, el agua y el Espíritu, y estos 3 concuerdan. Eso aparecía, pero en épocas de la defensa de la Trinidad, el copista se entusiasmó, la pluma del escriba se entusiasmó y ahí puso un comentario personal propio de él. Interpretó el contexto de el que tiene al Padre tiene al Hijo, el que está unido al Padre tiene el Hijo, tiene el Padre, bueno, etcétera, etcétera, somos unos con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que San Juan revela que sí está correcto, pero se entusiasmó y agregó un texto que no es bíblico, mi hermano, no es bíblico. Así que uno no puede utilizar ese texto, vamos a poner un ejemplo para defender la Trinidad. No, mi hermano, porque ese texto es totalmente un agregado, totalmente una intención romana de defender la Trinidad de una mala manera, agregando una coma y poniendo dentro un texto que no estaba y no existía. Cambio. Correcto. Dios te bendiga, hermano. Amén. Sí, en cuanto a Mateo 28:19, claro, hay muchos mesiánicos, entre comillas, que alegan que fue añadido. También hay muchos unicitarios que dicen lo mismo, pero esa es una mentira. Para decir algo, Nico, hay que presentar las pruebas. Mateo 28:19, ¿se encuentra o no, pastor, en los manuscritos de que disponemos, los más antiguos? Cambio.
Sí, sí, se encuentra, por ejemplo, en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticanus. El Códice Vaticanus no es que sea católico ni nada que ver, simplemente fue encontrado en un monasterio de Santa Catalina en un cesto a punto de quemarse. Lo encontró un gran buscador, no recuerdo ahora su nombre, usted lo debe saber, pastor. Este gran buscador, la otra vez hablábamos de él. Este hombre lo encontró y lo restauró, claro que no lo pudo sacar de ahí, solo le permitieron cotejarlo y era a forma de libro, pues se llamaba códice. Ya se habían creado formas de páginas para no utilizar rollos y prolongar o hacer incómoda la lectura, y él lo encontró y esto quedó como un tesoro en el Vaticano, ¿no? Y el Códice Sinaítico también fue encontrado en un lugar, no recuerdo si el Sinaítico fue encontrado en el monasterio Santa Catalina y el otro en otro lugar. Las cosas que son formas muy curiosas como se encontraron y pertenecen al siglo, son muy antiguos, pertenecen al siglo II, al siglo III, y ellos tienen en mucho tiempo no se permitió observarlo, pero hoy hay fotografía, mis hermanos, hay fotografías y análisis químicos y fotográficos maravillosos de esos textos, y vamos a encontrar que está plenamente allí, en un griego exquisito, y está muy claro. Por otra parte, la crítica textual, con su aparato de crítica, ha encontrado totalmente que el Evangelio según San Mateo, por lo menos en las copias ya del siglo II y III, ha sido siempre en griego, aunque algunos aluden que Mateo haya hecho alguna copia en hebreo para sus hermanos, ya que está dedicado a los hebreos. Pero no, recuerden que para esa época ya todos hablaban perfectamente el griego, aunque seguían teniendo usanza de su idioma arcaico, pero utilizaban el griego. Los de crítica textual hacen un comentario muy rico, muy lindo, que me gustó, lo cual no quiere decir que sea exactamente así, pero dice que cuando les bendice a sus hijos Noé y le da las profecías, en cierta forma le habla a Jafet y a Shem y a Jafet, y entonces parece que le dice a Shem que las tiendas de Jafet se iban a ampliar tanto, se iban a extender tanto, que iban a entrar a la tienda de Shem. Y dicen ellos que parece que en esa profética le estaba diciendo que, claro, ¿de dónde vienen los griegos? Los griegos descienden de Jafet. Y Jafet significa exactamente eso, ¿no? Parece que expandirse, agrandarse, expandirse. Parece que hace un juego de palabras. Las tiendas de Shem se iban a expandir, se iban a extender de Jafet, las tiendas de Jafet, hasta entrar a la tienda de Shem. Entonces dicen algunos que el griego, parece que Dios ya sabía que el griego a la larga iba a entrar en las tiendas de Shem, o sea, del pueblo escogido de Judí, iba a ser aceptado el idioma griego para las Sagradas Escrituras. Una nota curiosa, pero realmente yo creo que lo más antiguo que se encontró estaba escrito en griego y estaba todo el capítulo. Por eso los que hoy profesan un poco lo que se llama el mesianismo, hasta discuten, cuando no pueden discutir todo el capítulo, discuten un texto solo, discuten la frase final que dice allí. Yo tengo parte textual aquí, fotográfica, no la preparé para pasar en este programa, pero en la próxima sí. Puedo programar las láminas para poder verlas en el canal, y que ustedes vean que algunos trataron de omitir o de poner que el texto decía en el nombre del Padre y del Hijo Santo, para omitir los tres. Aunque la Biblia no está hablando de una trinidad o triunidad, esa es una palabra teológica inventada después para dar a entender algo que no se puede entender muy fácilmente, como omnisciencia, omnipotencia, ¿no? Y otras palabritas más que nosotros utilizamos, pero miren, la intención de ellos fue anular la palabra Espíritu Santo. Entonces pusieron que lo que está diciendo el texto ahí en el Códice Sinaítico Vaticanus es bauticen en el nombre del Padre y del Hijo Santo. Y que se olvidaron que había allí una abreviatura que utilizaba el copista, tenía una muletilla cuando la página no terminaba bien al ras, para que quede prolija la columna, él abreviaba
sin más abreviaba varias letras, o de una palabra larga hacía una abreviatura, y la hace en todo el texto, en muchas y muchas partes del texto, lo cual eso permitió cotejar que en ese texto más antiguo aparece perfectamente, y no está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo Santo, sino que está diciendo en el nombre del Padre, y aparece la palabra neuma abreviada, creo que es una P, un punto, que significa espíritu, Espíritu Santo. Y bueno, sí, creo que ese texto es indiscutible, por más que quisieran negar lo que niegan. Cambio. Pastor, le encargamos las láminas para el próximo programa, aquellas palabritas de la Biblia, que va a ser el próximo miércoles, si el Señor nos presta vida. Otro dato interesante, Nico, hablemos un poquito de Erasmo, pastor, porque Erasmo publicó en 1516 su primera edición del Nuevo Testamento en griego. Se estaba apartando de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina incluía Primera de Juan 5:7, precisamente por la defensa de la Trinidad, ¿no? Cuando Erasmo, que era considerado un erudito, uno de los, probablemente el más prominente sabio de su época, en cuanto a la Sagrada Escritura, él publica su primera edición del Nuevo Testamento, y al no encontrar Primera de Juan 5:7 lo excluye, ¿no? Pero después, en la primera y en la segunda edición excluyó Primera de Juan 5:7 Erasmo, porque era un traductor fiel, pero luego lo presionó la Iglesia Católica, y en la tercera edición incluyó Primera de Juan 5:7. Pastor, mire lo que hace la presión eclesiástica, ¿no? Pero el gran Erasmo de Rotterdam ya había sido valiente para depurar ese texto, pastor. Y Nico, anótate esos datos que son interesantes. Bueno, vayamos a otra pregunta, a otro comentario en la sala. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, y si no, seguimos con el programa. Ya consumimos la hora, pastor, pero vamos a darle 15 minutitos más abusando de su tiempo. ¿Algún comentario o pregunta, hermanos? Cambio. Bueno, vamos a redimir el tiempo. Pastor Sergio, usted me ha dado una puñalada en el corazón al decir que esta rima, esta forma de escribir de Casiodoro de Reina en la época de oro de la literatura resulta arcaica. Oh, pastor, yo amo a la Reina Valera, estoy acostumbrado a su lenguaje. Mire, vamos a leer, por ejemplo, en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, que lo visites. Pastor, ¿cómo voy a abandonar yo esta lectura tan sabrosa, tan cadenciosa? Miren, le voy a leer ahora lo mismo en la Dios habla hoy. Y no sabe igual, pastor. Bueno, al menos yo opino eso. Es que crecí con mi amada Reina Valera, arcaica pero amada, ¿no? Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? ¿No le parece mucho más sabrosa la Reina Valera, pastor? Cambio. Sí, pastor, 100% de acuerdo. Yo le digo una cosa, yo hablo
pienso en Valera y para mí Dios habla Reina Valera porque yo crecí con Reina Valera y cuando yo cito al Señor Jesucristo, indudablemente en Reina Valera, para mí Él habla en Reina Valera, dice: oh fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y os olvidáis de hacer misericordia. Oh, impresionante. Pablo habla Reina Valera para mí en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, porque él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esos apóstrofos, esas expresiones son maravillosas. Por eso es que fue la invitación a, en ese mismo texto baje, tan bueno, poder mejorar el texto y ajustarse al texto breve, al texto preferido, ¿no? Pero bueno, ha llegado con esas cuestiones, ¿no? Pero realmente tiene algunas cosas lindas y ventajas. Le voy a decir las ventajas de ella, aunque conozco todos los errores gramaticales que tiene, y aún sigo prefiriéndola sabiendo que esos errores deben ser corregidos ahí en mi pensar y en mi mente, en cuanto a, llamémosle, la doctrina y el pensamiento, ¿no? Como que hablamos de los dones, por ejemplo. Pero decía que la ventaja es, por ejemplo, las cartas del apóstol Juan, creo que la segunda o la tercera, estoy recordando de memoria, ella dice el anciano a la señora elegida, y es lindo que mantenga un sabor del original, porque el apóstol Juan precisamente estaba, vamos a decir así, camuflando, ocultando en esa carta ciertas identidades por épocas de persecución. Así que era el anciano a la señora elegida, y decía, y a tus hijos, he oído que tus hijos andan en la verdad, etcétera, etcétera. Y algunos dicen que le está escribiendo una hermana, una señora que tenía muchos hijos, que hacía reuniones en su casa. Y muy lejos de eso, porque él dice: aquí también los hijos de tu hermana te envían saludos, tu hermana la elegida. Entonces la otra señora elegida, entonces había dos señoras elegidas, o eran las tías de los muchachos. No. Y también en algún momento el apóstol se pisa diciendo que eran sus hijos, entonces él había tenido hijos con esta hacha. No, para nada. Él lo que está haciendo es una figura muy hermosa, y la traducción muy moderna, la que le llamamos hoy dinámica, ha matado esa belleza de que el alumno que estudia investigue por qué el apóstol está utilizando esas expresiones, esos eufemismos o esas figuras representativas: el anciano a la señora elegida, tus hijos o los hijos de tu hermana la elegida te mandan saludo. En la iglesia perseguida y la otra iglesia elegida perseguida que tenía hijos espirituales, se están enviando saludos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué palabra aparece en el griego? Curia. Entonces está hablando de la señora en el mismo sentido de curios, el señor, y esta es la curia, la señora elegida, inclusive elegida. Entonces está hablando de la iglesia con una figura muy linda, y eso Reina Valera lo mantiene. Y creo que las otras Biblias hicieron muy mal en traducirle al lector lisa y llanamente. Podían haberle puesto la figura y una nota aclaratoria abajo al margen, explicando que el apóstol está utilizando una forma figurativa para referirse a la iglesia. Es una lástima que a veces la traducción dinámica pierde la belleza, la riqueza que contiene Reina Valera literatura. En eso la defiendo, tiene bellísimas riquezas, pero a veces en esa riqueza, la cual nosotros no sabemos utilizar hoy, podemos cometer algunos errores que hemos cometido ya. Si quiere le cito uno, búsquelo y léalo en Reina Valera, y después buscamos otra versión y va a notar una sustancial diferencia, pero no lo tiene la Reina Valera, el problema lo hemos tenido nosotros. Es Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. Cambio. Efesios 1, 13 y 14. Voy para allá, pastor. Y mientras tanto le leo segunda de Juan, Dios habla hoy. El anciano saluda a la comunidad escogida por Dios y a los que pertenecen a ella. Sí, 1000 veces sí, pastor. Sería mucho mejor entender el concepto, el eufemismo, y me quedo con el anciano a la señora elegida. Aleluya. Sí, este programa es interesantísimo, pastor, aquellas palabritas de la Biblia. Mire,
Le encargo las láminas de Mateo 28:19 para el siguiente programa. Yo tengo varios ejemplos también. Me gustaría que comentara en el siguiente programa, pastor, los 3 me amas de Jesucristo a Pedro. En nuestra versión dice me amas, tú sabes que te amo, pero en el original dice tú sabes que te amo, y en alguna ocasión dice tú sabes que te quiero, una palabra un poquito menos cargada, pero que no, pues no lo vemos en la Reina Valera, porque tenía pues el textus receptus. A ver, pastor, Efesios 1, ¿qué? Perdone porque me emociono aquí con el tema. Cambio. Oh, hermosísimo, pastor, hermosísimo, porque cuando uno coteja un montón de textos, al final, le digo la verdad, termine prefiriendo Reina Valera, aunque uno remarca con el fibrón. No sé si ustedes saben lo que es fibrón, un remarcador de color transparente o de colores flúor, remarca ese texto para recordarse el detalle, pero la verdad que la poesía de Reina Valera en los Salmos es maravillosa. Tenemos muchos por hacer programas, porque vamos a hablar cómo se escoge una palabra para transcribir o traducir poesía, y el error de nuestras versiones contemporáneas es no haber tenido en cuenta qué tipo de literatura estaban transcribiendo o estaban traduciendo. Entonces perdieron poesía, ¿verdad? Y eso Reina Valera lo tiene, pero tremendamente maravilloso. Fíjese, el Salmo 119 en Reina Valera es impresionante, los sinónimos que tiene, y las versiones más modernas, es una lástima, han perdido muchísimo de esa belleza. Y aunque los salmos escritos en hebreo estaban con las letras iniciales, ¿no? Aleph, Bet y toda Dalet, Gimel, todas las palabras y se perdió la parte, vamos a decir, acróstica, como diríamos, la poesía hebrea antitética y paralela, por el idioma, pero el que hizo la traducción al castellano tuvo la delicadeza de que mantuviera esa belleza de los salmos. Por eso en esto realmente es maravilloso. Miren, no me estoy tan entusiasmado que en estos últimos 10 minutos que nos quedan, quiero leerle lo que dijo. Miren, encontré aquí en mis apuntes lo que había dicho Casiodoro de Reina. Mire qué hombre humilde. Él no la dio por sagrada a esta traducción, ni que estaba toda terminada. Él hizo un trabajo arduo, pero sabía que faltaba mucho por hacer. Mire lo que dice él en una de sus amonestaciones: parte de tan larga tardanza ha sido la falta de nuestra erudición para tan grande obra, lo cual ha sido menester recompensar con casi doblado trabajo. Dice, parte también ha sido la estima que Dios nos ha dado de la misma obra y el celo de tratarla con toda limpieza, con la cual obligación, dice él, con ninguna erudita ni lengua diligencia se puede jamás satisfacer. No sé si le leo esta última frase, porque ve, con toda limpieza, con la cual obligación con ninguna erudita ni lengua diligencia se puede jamás satisfacer. ¡Wow! Ahí le dejo Efesios, léame por favor, pastor, 1, 13 y 14. En el 14 está el tema. Cambio. Qué humilde el varón, mire, pastor. Es que la Reina Valera se ha ganado el corazón de gente, incluso de gente no creyente, pero catedráticos de la lengua. Es una joya. Efesios 1:13, en el cual, y va a ser el último comentario, pastor, aunque yo me podría pasar aquí otras 2 horas con usted, pero tenemos obligaciones. Dice, en el cual esperasteis. Aquí está en cursiva la palabra esperasteis. También vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo dentro de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Reina Valera, antigua versión. Cambio.
Bellísima, tiene cosas muy interesantes que para el lector moderno, por supuesto, hermano, que diga salud, podría pensar solo en salud física, pero realmente la palabra salvación viene del mismo derivado, viene del mismo origen. Salvación y salud son de un mismo origen, de la misma raíz griega, significan lo mismo. Por eso que salvación es salud espiritual, mental, física, porque tiene que haber una manifestación de la salud, ¿no? Pero mire, el texto que nosotros malinterpretamos o mal usamos fue la palabra cuando dice en el final que habiendo creído en él fuiste sellados, y hay que remarcar, con Espíritu Santo de la promesa. Y esa última es una Espíritu Santo de la promesa, es una expresión muy de Reina Valera contemporáneo de la época. Entonces, ¿qué hemos nosotros entendido en ese texto? Hemos entendido que y nuestra mente ha hecho el trabajo rápido, porque la mente es así, a veces lee y recuerda al revés, pero no tiene problema de enderezar un texto como de ponerlo al revés. Y hemos recordado que fuimos sellados muchas veces, dijimos, por la promesa del Espíritu Santo. Y el texto dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces los pentecostales mayormente hemos dicho, ya fuiste bautizado, y decimos, no, fui sellado con la promesa del Espíritu Santo. Y entonces hemos cambiado la idea del texto por recordarlo al revés. Pero claro, otro texto aclara mejor, porque aquí el Espíritu Santo de la promesa nos llevó inclusive a inventar parte de la doctrina de primero somos sellados y luego se nos da la promesa, ¿no? Del Espíritu Santo, y a eso le llamamos el bautismo. Pero mire, el texto sencillamente está aludiendo a San Juan 14:16, donde dice: este espíritu el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está entre vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa a los discípulos: no os dejaré huérfanos. Él prometió al Espíritu Santo. Esa promesa se cumple después en Pentecostés, y después va a ocurrir con todos los cristianos en el momento que hemos creído. ¿Y con qué somos sellados? ¿Con una promesa o con el Espíritu? No, somos sellados con el Espíritu mismo. Esa es la porción nuestra, es el Espíritu, no una promesa. ¿Por qué aparece por la poesía de Reina Valera de la promesa? Otras versiones, cualquiera que usted coteje, dice el Espíritu Santo prometido, y ahí se rompe el problemita teológico que hemos malinterpretado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús. Entonces, a veces al recordar el texto al revés, hemos dicho que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y sin embargo, hemos sido, lo dice por ahí Winsley, un buen teólogo chino que estuvo muy preso por causa de Cristo. Él dice: tanto el sello como el elemento que nos sella es lo mismo, es el Espíritu. Y cuando el creyente ha creído y se ha convertido, es sellado ya por el mismo Espíritu, que es el Espíritu prometido, y no tanto sellado por la promesa del Espíritu. No sé si usted tiene el concepto. Cambio. Sí, pastor, y lamentablemente varias doctrinas, entre comillas, se han fincado en expresiones arcaicas de la Reina Valera. Arcaicas hoy, ¿no? Pero entendibles en su tiempo. Pastor, se nos ha acabado el tiempo. Creo que el programa ha estado muy sabroso. Yo me quedo emocionado. Aquí hay muchos ejemplos. Por eso se llama Aquellas Palabritas de la Biblia. Vamos a estar viendo todos estos detalles. Y creo que usted tiene una larga lista de ejemplos ahí para comentar. Quisiera que despidiera el programa. Invite a los de la sala, dígales que estaremos aquí el próximo miércoles comentando, pastor, y le encargamos mucho las láminas de Mateo 28:19 para hacer los comentarios debidos. Después de su comentario, pastor,
pongo la salida musical del programa a ver qué le parece, y todos nuestros hermanos les informo que verán esto en YouTube, y una vez que termine la ronda los pasaremos aquí mismo en sala, repasaremos todos los programas aquí. Ok, adelante pastor, y lo espero el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Cambio. Pero cómo no, Pastor Gamaliel, va a ser realmente un placer espiritual. Realmente nos hemos gozado juntos, y a los queridos hermanos y amigos que nos escuchen tanto por medio de este canal La Congregación en la aplicación Sello, como también nos escuchen por YouTube. Realmente creo que va a ser de utilidad, y como siempre abiertos a las opiniones y al compartir, no a la polémica y la pelea, sino al compartir. Y les quiero cerrar con ese texto, claro, porque para invitarlos a próximo miércoles, quiero decirle que tener varias versiones de la Biblia es sencillamente casi como poder entender griego. Por eso, mire, lo que decía Dios habla hoy, una versión tan común, pero tan interesante en el texto que acabamos de leer para cerrar, de Efesios 1:13, por ejemplo, dice: gracias a Cristo también ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Dice NBI también, el Evangelio que trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y ya no nos queda ninguna duda de a qué promesa se refería Rey Valera. Así que, hermanos, ha sido un gusto. Nos va a quedar cotejar varias láminas de Mateo capítulo 28, en los versos ahí polémicos del final, 18-19, y también vamos a ver por ahí a unos textos muy interesantes. Creo que es en Lucas capítulo 2, cuando aparecen la hueste de ángeles angelicales y cantaban. ¿Qué realmente decían esos ángeles? Si decían que era paz a los hombres de gloriosos en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, o si en el texto más antiguo decía paz a los hombres, mejor dicho, buena voluntad, paz y buena voluntad con los hombres o con los hijos de su elección. Y vamos a cotejar algunas láminas de algunos de esos textos muy interesantes. Hay muchísimos, y los tiempos verbales de algunos de ellos que realmente nos van a llenar más de fe y nos van a dar gran esperanza del propósito de Dios, el cual no se vuelve atrás, y realmente Dios va a cumplir fielmente su propósito a pesar de nosotros, porque esta es una obra de Dios, y es Dios el que se acerca al hombre, y no es el hombre el que puede darle una mano a Dios. Hasta aquí les dejo un saludo cordial aquí desde Buenos Aires, Argentina, y hasta el próximo programa. Dios les bendiga ricamente. Este fue su programa Aquellas Palabritas de la Biblia. Le esperamos en la siguiente emisión con el pastor Sergio Espera, amante de las Escrituras.